¿Por qué es que tú no vas a oír en general a un pastor cristiano decir algo así como lo que yo te voy a decir en este momento? El pecado no quita la salvación en una persona que ya fue salvada por Jesucristo. El pecado no va a quitarle la salvación a una persona que ya fue salvada por Jesucristo. Aun si comete 3 millones de pecados, no le va a quitar la salvación de su alma. Lo que va a ocurrir es que el pecado, ese pecado, eso que está haciendo, eso en lo que se envició, eso que comenzó a cometer sin cuidarse, va a traer serias consecuencias a su vida natural. O sea, las consecuencias de ese pecado van a venir porque la Biblia establece que Dios, desde la creación del mundo, estableció, valga la redundancia, una ley. Lo que el hombre siembre, eso segará. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Así como tú siembras cualquier semillita de cualquier cosa, si lo haces bien, ella va a germinar. Y eventualmente, si lo cuidas, esa planta, ese árbol va a dar fruto. Igual con lo que es la vida del ser humano. Lo que haga el ser humano le va a traer lo que haga. Así es también que si el ser humano se aparta del mal, le va a venir mucho bien. Si el ser humano busca santidad, si el ser humano busca apartarse del mal, el beneficio del bien le va a venir y le va a dar vida. Así como el pecado trae muerte al ser, buscar apartarse del mal trae vida. Pero esa ley es en lo natural. Después de la salvación, lo que es la salvación del alma, Dios establece que el que siembre fe verdadera en su Hijo va a cosechar vida eterna. Y no es que la va a cosechar hasta el final, no. Esa es la única cosecha que se da al instante cuando el ser humano cree de todo corazón. Ya que, precisamente, la vida eterna ya la logró Jesucristo. Jesucristo estuvo aquí en la tierra ya hace más de 2000 años atrás. Jesucristo vino a hacer un trabajo, a iniciarlo y a culminarlo. Él lo logró. Él le pagó la deuda a la humanidad entera. Ya está. Si la humanidad entera creyera que lo que hizo Jesucristo ya fue consumado, o sea, ya fue pagado, y no lo duda, entiende que Jesucristo vino a pagarlo todo porque el ser humano sigue pecando, sigue cometiendo pecados. Después de haber creído, toda la humanidad se salvaría. Pero dice la Biblia que pocos van a lograr esa salvación, porque va a ser muy difícil que se abandonen a ellos mismos. El incrédulo, que no quiere creer para nada, que quiere morir en su ley, como dicen, y también el cristiano religioso que no lo han salvado, porque él cree que la Biblia tiene un entendimiento lógico, porque él cree que la Biblia significa lo que él entiende en su lógica, y no ha sido humilde para reconocer su realidad. La realidad del ser humano es que está incapacitado de hacer solo el bien. Los seres humanos estamos en una situación dual. Hacemos bien y hacemos mal. El mal son los pecados. Una mentirita, un pensamiento inmoral, un pensamiento obsceno, un enojo fuerte, una imaginación de violencia fuerte. Todos los seres humanos tenemos esos errores. Esos son los pecados. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Un solo pecado nos separó de Dios, nos dejó condenados eternamente a ser separados de Dios. Nos dejó condenada el alma. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ok, así como un solo pecado los condenó, yo voy a establecer una sola justificación para que salgan de ese bucle, para que salgan de esa matrix de corrupción en la que cayeron. Esto mi Hijo lo va a hacer por ellos. Lo va a hacer todo. Todo. Para que el ser humano al creerlo ya descanse. ¿Cómo es que se descansa? Porque ya el ser humano entendió que su Dios ya lo hizo todo. Y que ningún pecado que cometa en el futuro volverá a condenar su alma a una eternidad sin Dios, porque ya Jesucristo, su Salvador, fue condenado por él. Ya lo hizo. Ese es el Evangelio. Por eso el Evangelio son las inmedibles de buenas nuevas. Cuando el ángel viene, que el niño nace en Belén, y le dice a los pastores, yo les traigo las mejores noticias que existen. Paz y buena voluntad a los hombres.
Dios los salvó. Bueno, Dios les está trayendo la salvación. En ese momento Cristo era un bebé. Pero Él lo va a hacer por ustedes. Él lo va a lograr. Ya no van a tener ustedes que estar buscando en su vida cómo estar en paz con Dios por ser buenos, porque para Dios ser bueno es no pecar. Ese es el problema. Entonces vos decís, la mayoría de las personas que siguen a Jesucristo no han sido salvadas. No han sido salvadas. ¿Y por qué no han sido salvadas? Porque no quieren creer que esto fue así. Por eso. ¿Por qué no han sido salvadas? Porque piensan que están manteniendo la salvación que nunca han adquirido. Una salvación no se puede adquirir si no le decís a quien te va a salvar que necesitas su salvación porque no podés hacer nada. Porque si necesitas salvación, es porque no podés hacer nada. Es como que vos me digas que una persona que tiene un accidente en un auto y el carro queda totalmente como chatarra y la persona le quedaron prensadas las piernas. Es como que me digas que cuando lleguen los bomberos, la persona le diga, espérate, te voy a ayudar, voy a intentar sacar mi pierna para que te sea más fácil. No, la persona está prensada. El bombero tiene que venir con una sierra, comenzar a cortar, tiene que salvarlo porque si no se queda ahí. Es igual con la salvación del alma, que estamos hablando de algo absolutamente radical porque es eterno. Jesucristo lo tenía que hacer por nosotros sin que nosotros metiéramos las manos. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que cuando uno creyó de verdad, va a entender por qué es tan importante, después de ser salvado, después, apartarse del mal, buscar el bien, buscar que el pecado no esté en nosotros como un señor que esté haciendo lo que quiera. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a destruir la vida natural. Porque Dios nos envía a buscar santidad, a buscar apartarnos del mal. Pero en la salvación del alma no tiene que ver nada. Hay un abismo entre la salvación del alma y el llamado de buscar santidad que el Señor nos hace. La mayoría no entiende eso. ¿Por qué? Porque buscar santidad depende de vos. Porque buscar apartarse del mal depende de vos. La salvación del alma no dependió de vos. Quiere decir que si depende de vos buscar santidad, también podés hacer lo contrario, no buscar santidad, descuidarte, comenzar a pecar muchísimo. Y si fuera así, un solo pecado que cometas después de haber adquirido la salvación te quita la salvación. Y la salvación de Dios sería cualquier cosa, una salvación de poroplás. Sería algo imperfecto que el hombre lo destruyó por su incapacidad, sabiendo Dios que era incapacitado. Si vos no entendés esto y seguís vinculando lo que haces supuestamente para mantener la salvación, te digo que estás ahí perdiendo totalmente tu tiempo porque a ti ni siquiera te han salvado. La palabra dice que la salvación de Dios nos trajo el reposo. El reposo es porque uno ya se encargó de todo y porque el pecado no quita la salvación. Te dije me fui por otros lados, pero es que así es el Evangelio. Cuando uno predica el Evangelio, uno comienza a hablar y hablar del Evangelio. Te dije, tú no vas a oír a la mayoría pues, de los pastores decir, no importa cuánto pecado cometas después de haber sido salvado, ninguno te va a quitar la salvación. Les da terror. Claro, yo no te estoy diciendo que cometas pecados. Yo te estoy explicando que en la salvación del alma funciona así. Yo te estoy explicando que para la salvación del alma, como te equivoques tú después de haberla adquirido, no te va a hacer nada porque Cristo ya lo salvó. Pero a tu vida natural sí te va a venir mucho sufrimiento. Y entonces tú vas a entender ahí, Dios te va a dar una lección, que tu vida no es para estar en el pecado, que tu vida no es para estar pecando y pecando, porque vas a tener una vida totalmente implena por los efectos del pecado. ¿Ya? Pero en la salvación del alma, una persona verdaderamente salvada ya sabe que no importa la cantidad de pecados que comete en su indisciplina y falle, porque Jesucristo, su Salvador, fue condenado por él. Pero, como nadie se burla de ella, todos los efectos negativos de esos pecados le van a venir. Y un hijo de Dios va a entender, por la disciplina del Padre, que debe de buscar santidad. Eso es todo. Jesucristo ya nos salvó. Quien no se salve fue por baboso.